Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente querían seguir escuchando música, a mí también me gusta la música. Hay espacio para disfrutar y hay espacio para también disfrutar del conocimiento. Así que muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, este es un año muy especial para la universidad. Cumplimos 50 años y también para la Facultad de Ciencias Económicas, que fue una de las primeras 3 unidades académicas de esta universidad. Antes de ser facultad era una unidad académica con la carrera de licenciado en Administración, luego se incorporó la carrera de Contador y nuestra facultad empieza a cumplir, o sea, está transitando el año 50 que lo cumplimos el año que viene. Pero bueno, no sé si todos conocen, esta es una semana muy tradicional nuestra, es una semana dedicada al management. Obviamente el foco es la licenciatura en Administración, pero los contadores están más que invitados. Yo soy contador y licenciado de la casa. Y bueno, voy rápidamente, como ya tenemos varios días, voy a ir a la agenda del día de hoy, que es por el cual ustedes están hoy aquí. Aquí vamos por aquí. Esto fue ayer. Y realmente el día de hoy es algo muy especial. Si ustedes quieren poder ver los días anteriores, si quieren consultar el programa, en unos días más, en el canal YouTube de la facultad, van a encontrar todo el material. Lo mismo que van a encontrar muchos eventos grabados, lomas anteriores. Tenemos un canal email, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas, que es una videoteca con muchos recursos, obviamente todo abierto a la comunidad y fundamentalmente a nuestros graduados, a nuestros estudiantes. El día de hoy es un lujo. El día de hoy es un lujo. Seguramente acá tengo de carreras licenciado y contador, ¿verdad? Levanten la mano los contadores. Creo que son mayoría. A ver, los licenciados. Está parejo. Yo solía hacer eso y entonces, de acuerdo a cómo va la mayoría, me sumo. Bueno, yo tengo el honor de ser graduado de las 2 carreras. He dado Administración Financiera, he dado Costos para Toma de Decisiones, ahora doy Marketing y Dirección General. Con lo cual mi corazón está en las 2 áreas. ¿Y por qué le digo esto? Porque para mí, dentro de este seminario, que es el Lomas Management Seminar, tenemos un seminario espectacular que es Economía, Costos y Finanzas. Y esto tiene que ver con la importancia que en nuestra facultad le damos a la economía, a los costos y a las finanzas. Realmente, tanto para la licenciatura en Administración como para los contadores, estamos hablando de disciplinas que marcan diferencia. Con esto no estoy diciendo que lo demás no sirve, todo sirve, pero la persona que maneja costos, finanzas y permítanme sumarle marketing y aspectos de la dirección, cierra. Ayer hablamos de marketing, hoy vamos a hablar de economía, costos y finanzas. Y tenemos un panel de lujo. Realmente para mí es un honor, ustedes seguramente los conocen, profesores de ustedes, pero Marcos Ochoa, ¿qué voy a decir? No voy a presentar docentes que ustedes conocen, pero para mí Marcos es como diría, nuestro economista en jefe. Una persona con una solvencia económica, ver cómo él presenta la macroeconomía. Nosotros comenzamos esto está diseñado como es la práctica profesional, de la macro hacia la micro, y terminando en el tema personal. Seguido de Marcos, aquí va a estar diferente en la exposición, lo tenemos Ariel. Vamos a ir pasando. Ariel va a hablar de finanzas corporativas. Y salimos de la macro, vamos a la empresa y vamos a ver las finanzas de las empresas, de las organizaciones. Bueno, Ariel también, profesor titular de Administración Financiera, una persona con una destacada actuación profesional. Luego nos cruzamos de vereda y vamos a ver las instituciones financieras y tenemos un lujo. Tenerlo a Carlos Viñac, una persona que es muy joven, pero tiene más de 30 años, creo que 34, 35, en Banco Mariva actuando en la banca, pero en varias posiciones, realmente un lujo su currículum. Actualmente es el gerente general, pero además conoce mucho, no solo de banca de inversión, sino todo lo que es regulaciones y demás. Un lujo. Carlos, bienvenido. Esta es tu casa y que te sientas cómodo, y también agradezco a Ariel que nos vinculaste. Ya él estuvo, porque en la pandemia esto se siguió y lo hicimos online, pero tomamos el compromiso de que viniera y Carlos, te lo agradezco mucho. Sé que tenés poco tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, Marcelo Podmovil, uno de los especialistas más grandes de costos de la Argentina, un lujo que está en esta casa, profesor titular, y aquí, no solo aquí en Lomas, sino en varias facultades. Y está llegando de Miami, espero que haya aterrizado bien, viaja mucho don Mariano Talora, muy conocido por su programa que hacemos con los pesos y un destacado autor de libros de finanzas. Hay alguien, hagan de cuenta que no están los profesores, y yo soy de marketing. ¿A alguien le gustan las finanzas a ustedes? ¿Alguien quiere? ¿Le gustaría desarrollarse en finanzas? ¿Sí? Muy bien. Yo sé que acá, alguno puede estar tapado, pero yo sé que acá tenemos profesionales de excelencia en el futuro. Les voy a mostrar. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es Daniel Pinto? El argentino que quedó como único presidente del JP Morgan. JP Morgan es, podemos ver qué ranking tomamos, es el banco más grande del mundo. Este es el Dani Pinto, que yo lo tuve en costo de actividades especiales, lo que hoy es costo para toma de decisiones. Este es el argentino que llegó más alto en la final. Vos sabés lo que es ser, todos, lo que es ser el presidente del JP Morgan Chase Manhattan en Nueva York. Aquí lo tienen, presidente a Chief Operating Officer. Cuando el CEO tuvo una intervención quirúrgica en un board muy grande, él lo suplantó. Vamos a ver qué nos dice. Si podemos poner volumen alto. Felicitaciones y feliz aniversario, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es difícil creer que me gradué hace casi 40 años. Al mirar atrás, la universidad desempeñó un papel muy importante en mi vida y mi carrera. Me proporcionó una educación fantástica y el conocimiento fundacional que necesitaba para el mundo real. También conocí gente maravillosa, compañeros de clase y profesores que tuvieron un gran impacto en mí. Por ejemplo, el profesor Vázquez fue en su momento mi profesor. Por cierto, un profesor excelente. Como el resto de los profesores, se preocupan profundamente por los estudiantes. No se trata solo de impartir conocimientos, están comprometidos con desarrollar valores, formar buenas personas, que sean confiables, que tengan integridad y sepan cómo trabajar con los demás para lograr un objetivo común. Esas cualidades son las que definen a los grandes líderes y son el tipo de personas que buscamos contratar todos los días en JP Morgan Chase. Siempre miraré hacia atrás con cariño mi tiempo en Lomas de Zamora. Me abrió las puertas a muchas oportunidades. Feliz aniversario una vez más y felicitaciones a todos los que hacen de este un lugar tan especial. Quienes tenemos la responsabilidad de contribuir en que ustedes desarrollen sus sueños, no, yo personalmente, no sé, el resto de mis colegas, no creo que les podamos enseñar mucho, porque hoy el conocimiento está, pero sí los tenemos que motivar y los tenemos que inspirar. Es un poco el mensaje, ¿ven? Yo sé que alguien que está acá va a ocupar puestos muy importantes. No sé si el número 1 del Chase Manhattan, pero es un poco inspirarlos para que desarrollen sus sueños. Tomé finanzas porque este es un contexto de economía y finanzas, si estuviera marketing, diría marketing, pero vino muy bien, no sé si lo sorprendió, pero ¿saben qué placer cuando en los diarios aparece el argentino que llegó más alto en finanzas y le preguntan de qué universidad sos y él con orgullo dice, Lomas de Zamora? ¿Se sienten orgullosos? Nuestro deseo, creo que de todos, que ellos sigan estos pasos, o el que ustedes quieran con sus sueños. Chicos, muchas gracias por estar. Vamos a comenzar primero con Marcos en Economía, así que lo recibimos con un aplauso. Vamos a utilizar acá la presentación que yo les voy pasando y vamos a ir comentando. No sé cómo pensás hacer el tema de las preguntas, si al final de todos juntos. Tengo que agarrar el micrófono, si no, no sale. Muy importante. Por razones de tiempo, seguramente vamos a ir corriendo. La idea es hacer sobre el final un panel final de preguntas. Así que todo aquel que quiera preguntas va a haber seguramente docentes que están sobre los laterales y los van a invitar a ir al micrófono, a hacer la pregunta y luego retornan a su asiento, ¿sí? Así es más fácil, si no hay que pasar al micrófono, entonces el circuito es
El que quiera hacer una pregunta, bueno, lo ve en este caso Hernán, él lo acerca al micrófono, formula la pregunta y vuelven a su lugar para que, como esto se está filmando, la cámara esté tomando. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, entonces vamos a comenzar. ¿Se escucha bien, no? Yo siento que se escucha bien. Bueno, vamos a hablar de una charla de coyuntura tradicional, digamos, ¿no? Y acá estamos hablando de las finanzas corporativas y de decisiones financieras. Y básicamente, más allá de que tomemos las decisiones financieras o tomemos decisiones de los individuos de cada uno, hay 4 variables macroeconómicas que influyen en las personas, ¿no? y en las tomas de decisiones. Esas 4 variables macroeconómicas básicas: exactividad, inflación, tipo de cambio y tasa de interés. Esas son las 4 variables macroeconómicas más importantes. Pretendo, yendo y viniendo con el análisis que voy a hacer, observar y analizar qué puede pasar con la economía con esas 4 variables. Vamos a ver incluso algunas variables sociales por el lugar donde estamos vinculados, pero vamos a tratar de analizar esas 4 variables básicamente que influyen en la toma de decisiones como consumidores y como toma de decisiones de finanzas corporativas o finanzas personales. Vamos a hacer una presentación tradicional. Acá tenemos un temario, no lo voy a desarrollar porque es lo que vamos a ver a medida que avanzamos, pero vamos a empezar de lo general a lo particular, o sea, vamos a empezar desde el contexto internacional. Entonces, cuando analizamos el contexto internacional de lo que está pasando en este momento en el mundo, podemos decir que recién en el 2022, y ahora subrayo la palabra recién en el 2022 empezaron a subir las tasas de referencia o las tasas de política económica. Cuando hablamos de tasas de política económica, básicamente tenemos 2, hay muchos, pero básicamente tenemos Estados Unidos y lo que sería el Banco Central Europeo. También vienen con la línea roja que van a encontrar ahí, es lo que pasa con la tasa de referencia de Inglaterra. Lo que estamos viendo es que, quiero subrayar esa palabra, recién en el 2022 estaba subiendo la tasa de interés, porque creo que, sino se ve claramente, cuando uno analiza, yo por razones de tiempo no lo voy a hacer, la inflación había empezado mucho tiempo antes. Y hay una discusión en el mercado a nivel internacional si tal vez la Reserva Federal y Estados Unidos no tomaron esta decisión un poco tardíamente de aumento de las tasas de interés. Bueno, yo creo que humildemente podemos decir que algo de eso debe haber, y lo cual eso está provocando, en términos de tasa de interés, incrementos cada vez más rápido y tal vez se sostenga más en el tiempo, tengan que perdurar más en el tiempo, porque el objetivo de subir la tasa de interés es tratar de disminuir la tasa de inflación, ¿no? Es decir, a través de menor consumo, menor inversión, tratar de aplacar la demanda agregada para que haya un menor nivel de inflación. Entonces, dado que se ha empezado tarde, hay que hacer más esfuerzo en aumento de tasa de interés. Es más, no recuerdo incremento de tasa de interés de 0,75 3 veces en Estados Unidos en la historia reciente, ¿no? Entonces, está habiendo un incremento de la tasa de interés muy importante. Cuando uno analiza la tasa del bono americano de 10 años, bueno, ustedes dirán ¿por qué? Porque, bueno, es la tasa de referencia de las cuales nosotros tomamos con respecto al riesgo país. Ahí estábamos hablando del JP Morgan, que es quien calcula el riesgo país, el MB Plus, que se llama. Bueno, estamos viendo que este es un indicador que se toma como base para comparar eso, y claramente si vemos que las tasas de referencia están subiendo, estas tasas de mercado en términos de tendencia la tienen que acompañar, y claramente estamos viendo que se está acompañando en el 2022 este incremento de la tasa de interés. Por lo tanto, primera conclusión acá es que en el mundo la tasa de interés está subiendo. Seguramente ustedes siguen la información económica y ustedes podrían decir, bueno, para la Argentina, si no tiene financiamiento, está desconectada del financiamiento internacional, esto no influye. Desde ese canal no influye, pero de una manera indirecta sí influye esto para la Argentina. ¿En cuál es esa manera indirecta? Esa manera indirecta es qué pasa con la actividad y la inflación en el mundo. Entonces, incremento de las tasas de interés es de esperar que la actividad tienda a desacelerarse. Y si miramos las proyecciones que brindó últimamente el Fondo Monetario Internacional,
más allá de que algunos analistas internacionales están viendo tal vez un escenario un poquito peor, lo que estamos viendo es que el escenario que se espera en términos generales, para que ustedes lo comprendan, es desaceleración de la actividad económica con una inflación alta que tal vez, en algunos casos, podemos considerar que se puede atenuar. Por lo tanto, estamos ante un escenario muy complejo, para cualquier hacedor de política económica, es decir, aquellas personas que toman decisiones todos los días de política económica, ministros de Economía, presidentes del Banco Central, es el peor escenario, porque cuando uno tiene una economía que se estanca, eso genera un problema y entonces uno quiere alentarla, entonces quiere hacer políticas expansivas. Pero si uno hace políticas expansivas, tiende a correr más la inflación. La inflación necesita políticas más restrictivas. Por lo tanto, es el peor escenario para manejar para un hacedor de política económica, es la estanflación, que es lo que está viendo en el mundo, ¿no? Es decir, estamos ante un escenario estanflacionario. Es decir, por un lado tenemos incentivos para hacer políticas fiscales expansivas y por otro lado tendríamos que hacer políticas monetarias contractivas. Esperemos que prime tal vez más esta segunda parte, aunque no sea políticamente correcto decirlo, pero busquemos atenuar la inflación en el mundo porque la inflación es muy perjudicial para la economía. Pero va a haber tensiones constantes en este sentido, por lo tanto va a haber que seguir las noticias diariamente, diría, de cómo viene comportándose la actividad económica en el mundo. Con respecto a la inflación, todo el mundo piensa que se va a atenuar. Hoy la inflación tanto, no lo puse acá el gráfico para ahorrar tiempo, pero hoy la inflación tanto de Estados Unidos como de Europa está entre el 8 y el 9%, aunque la lógica de esa inflación, desde mi punto de vista, tiene perspectivas distintas, ¿no? Es decir, una cosa es la inflación que puede haber en Europa, donde creo que la tendencia más importante está por la cuestión de los costos, a partir del aumento de la energía, mientras que la inflación de Estados Unidos creo que corresponde más a una economía que tiene una demanda agregada que está más dinámica, ¿no? Entonces una es más una cuestión de costos y otra es más una cuestión de demanda agregada. Pero al fin y al cabo tenemos un nivel inflacionario alto, que hoy está entre el 8 y el 9% en ambas regiones, en Estados Unidos y en Europa, y es de esperar que se atenúe, o esperemos que se atenúe la inflación en los próximos meses. Diría que en términos de actividad económica es posible que Europa se desacelere más que lo que se desacelere Estados Unidos, ¿sí? Y Latinoamérica, que es la región que a nosotros nos interesa, también se va a desacelerar, ¿no? Es decir, preocupa fuertemente la desaceleración que puede tener Europa. Y no habría que descartar como un escenario recesivo, digamos, en los próximos meses, por lo tanto, estas son las noticias que hay que seguir. Tasas de interés altas, desaceleración de la actividad es lo que tenemos. Y otro tema que tenemos que es muy importante para tomar datos para la Argentina, es que el dólar se está fortaleciendo. O la contrapartida de que el dólar se fortalezca es que las monedas se están devaluando. Todas las monedas se devalúan. Claramente, si hay altas tasas de interés en las zonas centrales, digamos, los capitales salen de los mercados emergentes y van hacia los mercados más centrales. Entonces eso está provocando una devaluación de las monedas o un fortalecimiento del dólar. Hoy tenemos un fortalecimiento del dólar que es máximo o está en los niveles máximos de los últimos 20-25 años, a pesar de que ha caído en este último periodo, en estos últimos días, el fortalecimiento, pero si lo comparamos en términos históricos, tenemos un fortalecimiento del dólar que está muy, muy alto. Tasas altas, fortalecimiento del dólar, viene el impacto indirecto para la economía argentina, que son los precios de los commodities, ¿sí? Y acá sí impacta claramente en la economía argentina. Tenemos precios de los commodities como de la soja, que vienen de niveles muy altos y están bajando, ¿sí? Y tenemos trigo que también está bajando. Entonces, acá tenemos que ver, porque la economía argentina, todos sabemos, lo vemos todos los días en los medios, la economía argentina tiene un problema para generar dólares, ¿no? Entonces, si los precios de los commodities tienden a caer,
eso va a generar un problema adicional para la economía argentina en términos de la generación de dólares. A lo cual hay que sumarle un efecto exógeno, que es el problema climático que tenemos, pero bueno, eso no corresponde al contexto internacional, pero sí es un efecto exógeno, digamos, es un efecto que no tenemos nada que ver nosotros, pero caída de los precios de los commodities y problemas climáticos nos condiciona la oferta de dólares hacia futuro, digamos, un problema que tiene de por sí importante la economía argentina en estos momentos. Si miramos el petróleo, bueno, algo ha caído, más allá que está quedándose en algún nivel, digamos, y fíjense el precio del gas. Esto obedece básicamente a fenómenos que tienen que ver con la guerra y ahora, bueno, está cayendo. De todas maneras, están en precios más altos de la situación de preguerra, ¿no? Esto tal vez es lo que explique en gran parte un problema inflacionario en Europa, ¿no? Un problema de costos por este lado. Lamentablemente estamos en la coyuntura y la coyuntura argentina es muy compleja, digamos, por lo tanto no nos da mucho tiempo para analizar algo más allá, una cuestión más estructural, pero esto podría ser una oportunidad para la Argentina, este sector, porque obviamente va a haber un reposicionamiento seguramente de los proveedores de energía en Europa después de esta guerra y países como nosotros podrían tener cierto atractivo. Lo que sí tenemos que ordenar y mucho nuestra macroeconomía para que eso sea así. Bien, entonces el contexto internacional es un contexto internacional complejo. Tasas que suben, dólar fortalecido, problemas con el precio, o presumiblemente problemas de los precios de los commodities, aunque todavía están en un nivel alto, digamos, ¿no? Es decir, debilidad de la actividad económica. El contexto internacional a la Argentina no la favorece, el impacto directo financiero no lo tenemos, pero sí tenemos el impacto indirecto. Pasemos donde están los problemas, básicamente, o los problemas más grandes, que es la economía local. Cuando uno quiere analizar la economía local, el primer indicador que yo les dije que es importante es la actividad económica, ¿no? Entonces, cuando uno va a analizar la actividad económica, es imposible analizar el ciclo económico cercano despejado del fenómeno de la pandemia. Entonces, lo que hay que analizar un poco es cómo estuvo el tema de la pandemia en la Argentina para entender lo que está pasando con la actividad económica hoy en día. El problema es que la Argentina es uno de los países que más confinamiento hizo en el mundo. Argentina es uno de los países que más confinamiento hizo en el mundo. De 180 y pico, 190 países que hay en el mundo, la Argentina se ubica en el puesto 7º de los países que más confinamiento hizo. O sea, restrinjo la movilidad de las personas, restrinjo un recurso básico para producir, que es el recurso laboral, la producción se tiene que desplomar, obviamente. Ahí tenemos un shock de oferta enorme, es decir, hay un recurso que no lo puedo utilizar, hay un shock de oferta que se cae, a lo cual este shock de recursos, este shock de oferta, estos recursos van a generar menos ingresos propiamente dicho, y lo cual aparece el shock de demanda. Esos recursos van a consumir menos, lo cual genera un impacto de la actividad económica muy fuerte. Ahora, el problema más grave que tenemos es que somos uno de los países que más confinamiento hicimos, y lo hicimos para tratar de evitar el peor escenario, que era tener muchas personas fallecidas. Y la Argentina está en el puesto 14, tomando los 2 años, 2021, de los países que, en el puesto 14, los países que más fallecidos tuvo por millón de habitantes, ¿sí? Es decir, esta estrategia de confinar para evitar fallecidos parecería ser que no nos ha dado mucho resultado. Si miramos eso, entonces tenemos que mirar para ver con la actividad económica, siguiendo esta lógica, qué pasó con la movilidad de las personas. Bueno, como hicimos un fuerte confinamiento, la movilidad de las personas, comparado con la situación de la pandemia, hacia los lugares de trabajo, se desplomó y después se fue flexibilizando, y a medida que se iba flexibilizando más, era de esperar que la actividad económica creciera. Perfecto, y es lo que muestra el índice de indicador de actividad económica. Desplome de la actividad económica cuando se hizo un confinamiento muy fuerte y cierta recuperación de la actividad económica a medida que se iba
flexibilizando ese confinamiento. La actividad empezó a crecer. El problema que veo yo es que este efecto positivo ya no lo vamos a tener más. Entonces, a partir de ahora hay que analizar cómo está la macroeconomía para ver si la economía puede crecer. Ya la economía está mostrando ciertas señales a la desaceleración de la actividad económica, y si uno mira en el margen, es decir, las tasas de crecimiento en los últimos 2 o 3 meses, el estimador mensual de actividad económica muestra que prácticamente la actividad no crece, ¿sí? Prácticamente la actividad no crece. A pesar de todo, como nos comparamos con un año malo, un año que tiene no la peor parte de la pandemia, pero tiene una parte de la pandemia, vamos a esperar, es posible que este año la economía crezca entre el 4 y el 5%, tal vez más factiblemente en torno del 5% crezca la actividad económica. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos condiciona macroeconómicamente en el corto plazo? Una de las cosas que nos condiciona macroeconómicamente en el corto plazo es el déficit fiscal, que como todos los países del mundo fue importante en el 2020 y en el 2021 porque hubo que salir a hacer políticas expansivas en pleno problema de pandemia. Y ahí la Argentina no es la excepción en ese sentido. También hizo ese comportamiento de la política económica en un contexto general. El problema es que eso se produce con lo que yo creo que es uno de los errores más grandes de política económica de los últimos años, o del 2000 para acá, 2002 para acá, que es un deterioro muy fuerte de los equilibrios macroeconómicos básicos entre el 2004 y el 2015 y 2016, si ustedes quieren. Ahí la Argentina deterioró las cuentas públicas más de 7 puntos del producto. Es decir, pasamos de un superávit primario alto a un déficit primario alto. Y a lo cual, después de esos años que acumulamos este deterioro de las cuentas públicas, le tenemos que agregar 2 años de deterioro fuerte por la pandemia. Y eso nos genera un condicionante fuerte hacia adelante. Si miramos otros déficits, que es más difícil de entenderlo, pero trataré de explicárselo rápidamente, tenemos el déficit cuasi fiscal. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? Es el déficit del Banco Central. El Banco Central emite y tiene ingresos como contrapartida, ¿sí? Bueno, hay un déficit cuasi fiscal que está en el orden, se deterioró muy fuerte nuevamente, teníamos un superávit cuasi fiscal, pasamos a un déficit, deterioramos las cuentas 1,5 puntos porcentuales del PBI, y hoy estamos teniendo un déficit cuasi fiscal que podríamos decir que duplica y hasta triplica el déficit cuasi fiscal al del déficit fiscal, lo cual la Argentina tiene 2 desequilibrios macroeconómicos muy importante, el fiscal y el cuasi fiscal. Miremos la política económica, es decir, con eso estamos en el 2021, ¿no? 2020, 2021. Miremos cómo estamos hoy. Bueno, ya como les decía, en el 2021 teníamos una política fiscal expansiva. Fíjense, la línea roja es la evolución del gasto primario y la línea azul es la evolución de los recursos totales del sector público. Despejado algunos ingresos por rentas extraordinarias, que eso no importa, es una cuestión muy técnica, pero estamos teniendo, fíjense, una política donde los recursos crecen, porque no vemos que crecen, pero el gasto lo hace de una manera muy importante. O sea, venimos de descalabros macroeconómicos importantes, le sumamos los desequilibrios fiscales importantes de la pandemia y seguimos en el 2022 en el mismo sentido, en el mismo comportamiento. Si miramos la emisión monetaria o en realidad la variación de los agregados monetarios, vamos a ver que en el 2020 crecían muy fuerte y hoy en el margen parecería desacelerarse o la cantidad de dinero está creciendo por encima del 50-60%, lo cual es un crecimiento muy importante de los agregados monetarios. Si sabemos que la política monetaria impacta en la inflación con ciertos retrasos, es posible que lo que está impactando hoy en la inflación sea tal vez este crecimiento de los agregados monetarios y no tanto lo de acá, ¿sí? Y lo que tenemos entonces es políticas expansivas muy fuertes,
políticas expansivas muy fuertes, con desequilibrios macroeconómicos que ya veníamos de una manera significativa. Y eso lo vimos en dos oportunidades, yo lo voy a analizar solo la última parte, que tuvo impacto en los tipos de cambio alternativos. Como yo les dije, yo voy a mirar la última parte, pero ya tuvimos un escenario a fines de octubre del 2020. Pero miremos esto, que es para no hacer tan larga la charla. En junio ya se empieza a acelerar la devaluación de los tipos de cambios alternativos, ¿sí? Y como ustedes saben, no les voy a contar, en julio hubo una cantidad de sucesos políticos que terminamos cambiando un ministro de Economía y nos encontramos hoy con un ministro de Economía nueva que está tomando ciertas medidas que yo quiero analizar. Pero lo que sí vemos es que aparentemente, y este es el punto a analizar, aparentemente las medidas han logrado bajar estos tipos de cambios alternativos, digamos, ¿no? Si miramos las brechas, bueno, ustedes ven que las brechas han bajado, pero si ustedes analizan bien las brechas, estas brechas están bajando básicamente porque también se está devaluando más el tipo de cambio oficial. En la línea negra es el tipo de cambio oficial, o sea, lo que ustedes van a ver acá, la brecha es la diferencia entre estos dos, ¿no? O sea, este es todos los tipos de cambio alternativos y esto es el tipo de cambio oficial. Bueno, obviamente esta diferencia puede bajar porque estoy subiendo el oficial o también porque bajen los alternativos. Bueno, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que están bajando las brechas. Pero las brechas se mantienen en niveles muy, muy altas, ¿sí? Tenemos brechas de 90% y estamos orillando el 100% de brecha. Es decir, yo no veo en este sentido un gran éxito, más allá de que algunas veces se destaca esto. Obviamente, tener una brecha del 100% o del 90% es mejor que una de 160%. Es una obviedad eso, pero no es que han bajado las brechas de una manera significativa, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, en alguna medida por las decisiones que se tomó de política económica. La primera es en respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo diría, no porque sea un gran acuerdo o un gran plan económico, diría que es un acuerdo que busca atenuar la dinámica de seguir deteriorando aún más los desequilibrios macroeconómicos. Es decir, lo que busca es, hasta acá hay este deterioro, tenemos que ir hacia una mejora tenue de los desequilibrios macroeconómicos. Por eso es que la idea es 2,5 este año, 1,9, es decir, buscar ir mejorando esos desequilibrios. Otra medida es, se va a cortar el financiamiento monetario para el Tesoro Nacional. Y acá es un tema importante. ¿Solo se emite para el Tesoro Nacional? Claramente no, y eso se los quiero mostrar. Y también tenemos la idea de acumular reservas, ¿sí? Bueno, esos son algunos de los objetivos más importantes que tiene el acuerdo. Después, en base a este acuerdo, en base a los lineamientos del acuerdo, se hace un ajuste fiscal, ¿sí? Que ahora lo vamos a analizar, alentado básicamente por impuesto a la ganancia, yo diría adelantamiento de recursos, ¿sí? Y buscando que el gasto primario crezca por debajo de la inflación. Ahora eso se los voy a mostrar. Por otro lado, se hizo el congelamiento de adelantos transitorios. ¿Qué es esto? Es decir, a partir de acá, el central te ayudó con esta cantidad de dinero, no te puede ayudar más. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver. Hizo un canje de la deuda, muchos vencimientos que teníamos este año lo está trasladando, eso también lo vamos a ver. Y hay una devaluación indirecta, ¿sí? Esta devaluación fiscal que hubo para el dólar soja y estos dólares que uno ya perdió la cuenta de cuántos dólares hay y que no nos llaman la atención simplemente porque en Argentina hemos perdido la capacidad de sorpresa. Pero si no, tener la cantidad de dólares que tenemos no es algo que sea comparable con otro país del mundo, ¿no? Bien, miremos la política fiscal. Si miramos la política fiscal, lo que ustedes van a observar es que los recursos están creciendo por encima de la inflación, se están acelerando, y el gasto primario acumula 3 meses consecutivos de crecimiento por debajo de la inflación. Entonces está habiendo una mejora fiscal.
está habiendo un ajuste fiscal. La duda que nosotros tenemos es que eso no tiene bases sólidas, ¿sí? Este ajuste fiscal no tiene bases sólidas. ¿Se basa en qué? En adelantar recursos y buscar que el gasto primario crezca por debajo de la inflación, pero no hay una reforma del sector público. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se va a poder sostener en el tiempo un gasto primario que crece por debajo de la inflación o en algún momento van a aparecer algunos motivos por los cuales el gasto primario va a tener que empezar a subir? ¿Hay un ajuste fiscal? ¿Es verdad? Sí. El problema que nosotros y que puede estar impactando favorablemente en algunas variables financieras, también lo puedo creer. Pero ¿tiene bases sólidas? Para nosotros discutimos ese tema, que tenga bases sólidas. Si miramos el tema de los vencimientos de deuda, había muchos vencimientos de deuda este año. Se hizo un canje, hay renovación de deuda. Hoy salió una noticia de un financiamiento neto, hace un ratito, financiamiento neto para el Estado, ¿sí? O sea, le vencía X cantidad de dinero y logró colocar más. Por lo tanto, no solo lo que se venció, sino lo cual le ingresan pesos al sector público, en un contexto que es algo bueno, porque si estamos diciendo que no queremos que se emita, entonces la gente está financiando al sector público y eso va a hacer que no haya una emisión monetaria importante. Pero ¿cuál es el efecto que a nosotros nos preocupa? El efecto que a nosotros nos preocupa es que ese vencimiento de la deuda va a caer el año que viene, y el año que viene es un año electoral. Y va a empezar, y los próximos vencimientos van a empezar a caer en pleno contexto electoral. Es decir, estamos superando el desafío importante que el mercado se preguntaba si se iban a poder superar los vencimientos de deuda que teníamos. Se está logrando eso, pero se estaba logrando de dos maneras, con tasas de interés muy altas y empezando a colocar vencimiento en pleno contexto electoral, lo cual va a generar un ruido muy importante para el año que viene. No es que estamos llevando los vencimientos más allá del 2024, los estamos llevando de acá a unos meses, ¿no? Entonces, se trasladan vencimientos, pero lo que nos preocupa es al momento en que esos vencimientos se están trasladando, y esto permite no emitir dinero para el fondo, esto del financiamiento neto. Si miramos los adelantos transitorios, es verdad que no hay emisión monetaria para el Tesoro Nacional, es verdad. Se están cumpliendo las metas, se están cumpliendo, al igual que la fiscal, que lo pasé rápido, pero también se están cumpliendo las metas fiscales. En este sentido, hay un cumplimiento. El problema es, ¿solo se emite para el sector público? Y la verdad que no. Y la Argentina tuvo dos shocks de emisión monetaria, o dos fuertes fenómenos de emisión monetaria en este corto periodo. Uno es en junio-julio. ¿Vieron que les dije que el dólar se fue a las nubes, los dólares alternativos? Eso es obvio de que yo estoy queriendo comprar moneda extranjera, estoy escapando del peso, de todos los activos en peso, y en esos meses se escapaban de los títulos públicos en pesos. La gente vendía títulos públicos en pesos. Ahí hay un fenómeno adicional de un rescate de un fondo sí, que tiene que ver con el sector público. En todo caso, si quieren lo vemos, pero el objetivo final era que la gente escapaba de los títulos públicos. Para mantener que los títulos públicos sean atractivos, ese que no se desplome tanto, el Banco Central salió a comprar títulos públicos, lo cual tuvo que emitir fuertemente. Lo cual tenemos ese shock, se ve dentro de todo en lo que se llama otros, dentro de los factores de explicación de la base monetaria. ¿Y cuál es el otro fenómeno shock fuerte de emisión monetaria? Es la compra del dólar soja. Ahí también hubo otro shock fuerte de emisión monetaria. No financiamos para el fisco, pero financiamos para sostener los títulos públicos y financiamos para comprar el dólar soja. Ahora, obviamente, si yo tiro esta emisión con un contexto de inflación alta, la inflación la íbamos a tener que ir a buscar en un nivel más alto aún. Por lo tanto, para evitar eso, ¿qué hizo el Banco Central? Esterilizó. Subió los pasivos remunerados. Es decir, como emití mucho dinero, y eso puede tener un impacto inflacionario, salgo a rescatar esa plata, salgo a esterilizar, salgo a absorber, colocando, entre otras cosas, pasivos remunerados, ¿sí?
Y acá tenemos cómo impacta esos dos fenómenos monetarios, cómo impactan en los pasivos remunerados, es decir, en el endeudamiento del Banco Central. Emitimos por un lado, pero el Banco Central, para que no genere ese problema de inflación, lo sale a absorber con pasivos remunerados. Y obviamente estos pasivos remunerados, ¿qué tienen que pagar? Una tasa de interés. ¿Y cuál es la tasa de interés que paga? Hoy la última tasa de interés que paga es la tasa nominal anual, 75%, la tasa efectiva anual, 107,3%. ¿Qué es lo que pasa? Si el Banco Central no genera recursos y tiene que pagar estos vencimientos de bono, ahí tenemos un déficit cuasi fiscal que se financia con emisión monetaria, que está en el orden, como yo les digo, que va a estar, podríamos ubicarlo hoy en el orden de los 7 puntos del producto, lo cual es un déficit cuasi fiscal muy importante. Ahora, ¿cuál es el tema también? ¿Qué les decía yo? Otro problema que está pasando en la economía argentina, es decir, bueno, como efecto anterior, para no evitar el mensaje, es no se emite para el fisco, pero se emite igual, suben los pasivos remunerados y sube el déficit fiscal, ¿sí? Cuasi fiscal, sube el déficit cuasi fiscal. Ahora, miramos qué puede pasar, qué impacto está teniendo esto en el sistema financiero en términos agregados. Después por ahí nos pueden dar algunas definiciones más microeconómicas, pero en términos agregados, al menos lo que yo estoy viendo, es que acá tenemos un cierto dinamismo de los depósitos del sector privado, la línea azul, ¿sí? La línea azul, y esto es los créditos al sector privado. Acá tenemos los depósitos y acá tenemos los créditos, ¿sí? Obviamente, el sector público, como está consiguiendo financiamiento neto, ¿sí? Y hace toda una regulación monetaria para que eso sea posible, no lo voy a explicar acá porque sería muy tedioso, pero lo puedo analizar, en todo caso en las preguntas, hace una regulación para eso, entonces el sector público genera condiciones para que se compren esos títulos públicos, ¿sí? Y por otro lado, se captura liquidez por parte de los pasivos remunerados. Entonces, lo que estamos viendo es que en términos de los depósitos privados, de los depósitos totales del sector privado, ¿sí? Cada vez se genera menos crédito. Fíjense la relación entre uno y otro, cómo está cayendo la relación en términos de créditos sobre los depósitos que está teniendo el sistema financiero. Lo cual esto le está quitando financiamiento al sector privado, financiamiento que claramente con estas tasas y con esta incertidumbre poco probable sea a la inversión, pero sí para el capital de trabajo. Creo que a esto pueden hablar ahí más ellos con la autoridad que yo para ver si en este caso pueden estar de acuerdo o pueden haber alguna diferencia cuando miramos variables macro y eso lo llevamos a la micro, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está pasando con la política monetaria? En el margen se están acelerando los agregados monetarios. Acá, esto me preocupa, ahora van a ver por qué, ¿no? Que esté creciendo el M3, que esté creciendo el M2, sobre todo pensando que en realidad puede estar impactando esto en la inflación, porque la política monetaria tiene lag, ¿no? Algunos hablan de 2 años, año y medio, del año, ¿no? De lo que se emite hace 2 años atrás es lo que tenemos en impacto hoy. Pero estamos viendo que, ahora van a ver por qué presto atención a esto, estamos viendo cierta aceleración en el margen, que cuando tenemos niveles de inflación alto, esto hay que seguirlo. Si yo tuviera un nivel de inflación bajo, no me preocuparía, ¿sí? ¿Qué tenemos? Por el otro lado, un dato de inflación, ¿sí? El dato de inflación, lo que estamos viendo es que estamos yendo a una inflación, estamos con un nivel de inflación del 83%, se espera que la inflación se ubique en el orden del 100%, digamos, y lo que tal vez preocupe más es que los alimentos están creciendo por encima de la inflación general en términos anuales. Y nos estamos yendo a un nivel de inflación, que hay que buscarlas en muchos años atrás. Digamos, hay niveles de inflación que en términos anuales no conocíamos. No es que nosotros, no es que no hubiera existido, porque la Argentina, como ustedes bien saben, estuvo hasta procesos hiperinflacionarios, ¿no? Bien. ¿Qué está pasando?
les dije, en el margen suben los agregados monetarios, la cantidad de dinero, ¿sí? No le importa si entienden el fenómeno de agregado monetario, pero decíamos que es la oferta monetaria, ¿sí? Está subiendo. ¿Y qué está cayendo? Esto es un indicador que se utiliza de demanda monetaria. Lo que está cayendo es la demanda monetaria. Entonces estamos viendo que la oferta sube y la demanda monetaria está cayendo, lo cual estamos generando un desequilibrio monetario importante. Y este es un tema que tenemos que seguir. Fíjense que la demanda monetaria, que si esto lo tomamos como un índice, ¿no? Hemos tenido niveles inferiores de demanda monetaria que estamos teniendo hoy, lo cual este es un indicador que hay que seguir y de una manera importante. Entonces estamos viendo que la demanda de dinero está cayendo. Veremos si esto se sostiene en el tiempo. Por otro lado, vemos que la inflación está siendo más alta que la devaluación, ¿sí? Y eso tiene un impacto en la competitividad de la economía, en el tipo de cambio real, ¿no? Aquellos que han cursado macro han visto esto. Entonces, si estamos siendo cada vez menos competitivos, y le voy a mostrar dos indicadores, pero nos vamos a centrar en uno. Dado que la inflación es más alta que la devaluación, lo que estamos viendo es que el tipo de cambio real con Estados Unidos está cayendo, es decir, está cayendo la competitividad. Si miramos el tipo de cambio real, pero comparado con todos los países que la Argentina comercia, que se llama el tipo de cambio real multilateral, la caída es peor, digamos, ¿no? Como consecuencia de que el dólar se está fortaleciendo, entre uno de los motivos. Lo que estamos viendo es que el tipo de cambio real, el competitivo, está un 23% por debajo del promedio histórico y está 12,4% por debajo de aquel indicador que tomaba como referencia el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que era diciembre del 2021. Lo cual estamos teniendo un tipo de cambio real que es relativamente bajo para lo que estamos teniendo, en términos de promedio histórico y en términos de lo que habíamos pautado o que está reflejado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo cual esto nos indica que a partir de ahora el tipo de cambio debería seguir evolucionando de acuerdo a la inflación. ¿Qué pasa con las reservas? Bueno, tenemos un problema de competitividad, nos cuesta generar reservas, es decir, ese es el problema, por eso quería mostrar el tipo de cambio real. Con tipo de cambio real que está cayendo, nos genera problemas para generar las reservas y tenemos 6.000 millones de dólares aproximadamente, porque este es un indicador que las autoridades no divulgan y uno lo tiene que estimar, las reservas netas, están en el orden de los 6.000 millones. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Y el problema que tenemos acá es que el crecimiento de las reservas ha sido importante, sí, pero el problema es cómo se han logrado, adelantando liquidación de las exportaciones de la soja, y el problema es que a futuro vamos a tener tal vez una menor oferta. Por esto, y vamos a tener una mayor demanda. ¿Por qué? Porque esto es medio técnico, pero a muchas empresas que son importadoras le dijeron, vos financiate afuera a 180 días. Entonces vos te estás financiando a 180 días que empezó a correr el reloj, entonces en algún momento esos vencimientos van a aparecer. Y vamos a ver qué dinámica tenemos en la oferta de dólares, especialmente con el contexto internacional que yo les hablaba al principio. Nos quedan dos variables sociales y indicadores de confianza y pasamos a las conclusiones. Bueno, como indicador de salario real, lamentablemente el salario real se divulga con cierto retraso, pero viene cayendo y supongo que cuando se conozcan los datos de agosto, septiembre, octubre, podemos tener una sorpresa un poco más negativa. Digamos, estos son datos a julio, pero hay una gran caída del salario real de los trabajadores no registrados, que van a ver por qué lo estoy destacando. Si miramos las variables sociales, bueno, acá hay un tema importante para analizar. Obviamente me propuse analizar las variables sociales con la situación de prepandemia, porque obviamente las variables sociales tienen que mejorar con la situación de pandemia, porque ahora la economía ya ha crecido más y tiene más dinamismo que la situación del peor momento de la pandemia. Cuando uno compara con la situación de prepandemia, ¿qué tenemos en términos de variables sociales?
tenemos más pobreza y más indigencia, ¿no? Si tenemos un mayor nivel de pobreza y un mayor nivel de indigencia. Pero miren qué dato curioso, tenemos menores niveles de desempleo. Es decir, tenemos más pobreza, más indigencia, pero menores niveles de desempleo. Eso quiere decir que los trabajos que se están generando en la economía argentina son de trabajos de baja calidad. No discutimos que se esté generando empleo, sino que qué tipo de empleo se está generando. Yo les voy a dejar el gráfico, el cuadro en realidad, les voy a dejar el cuadro para que ustedes lo analicen después y vean las estadísticas y van a ver qué tipo de empleo es el más dinámico, digamos, y ahí van a encontrar la respuesta a este tipo de situaciones. Vamos a las últimas dos slides antes de las conclusiones, se los digo para motivarlo de que ya estoy terminando, digamos, ¿no? Si miramos los indicadores de confianza, el indicador de confianza del consumidor está en niveles muy bajos en términos históricos. Hoy viniendo para acá, salió un dato nuevo, mejoró un poquito, este es el dato a septiembre, falta el dato de octubre que salió hoy, mejoró un poquito, pero no sustancialmente, lo cual indica que los niveles de confianza de la economía son relativamente bajos. Y si miramos los niveles de confianza en términos de riesgo país, un nivel digamos que está más relacionado con el mercado financiero, bueno, tenemos riesgo país volando. Y lo pongo porque en estos últimos días se destacó cómo estuvo cayendo el riesgo país, pero fíjense de qué niveles. Fíjense un país comparable como Brasil, fíjense el riesgo país que tiene Brasil, ¿sí? Y fíjense el riesgo país que tiene Argentina. ¿Vieron que en un momento les dije, es importante ver el bono americano de 10 años? Bueno, al bono americano de 10 años, ustedes le tienen que agregar el riesgo país. O sea, acá son 2,64% más. O sea, si el bono americano rinde 4, le tengo que agregar 2,64 para saber cuál es el financiamiento en dólares de ese sector público al cual se financia el dólares, la economía en promedio, la economía de Brasil. Ahora fíjense lo que sería en Argentina. Al 4% le tenemos que agregar 25,68, es decir, estamos a una tasa en promedio de 30% en dólares. Por eso estamos afuera del sistema financiero. Cuando se destaca esta mejora del riesgo país, es una mejora muy en el margen, no es significativa. Bien, pasemos en blanco en todo esto y termino. El contexto internacional, como les dije a ustedes, no es un contexto internacional positivo, ¿sí? Nos impacta indirectamente de una manera negativa. La política fiscal, ¿hay una mejora? Sí, pero el efecto negativo es que no tiene bases sólidas. Habrá que seguir viendo qué medidas de política se van a tomar para saber si esto puede perdurar en el tiempo. ¿Se han pasado vencimientos hacia adelante? Sí, es verdad, se están cumpliendo, pero caen en una época muy compleja del año que viene. Los adelantos transitorios se han mantenido, o sea, no hay financiamiento directo, pero se financia ¿para qué? Para, como les dije, por otros temas. Para sostener títulos públicos, que hoy estamos volviendo a hacer eso, para sostener hoy, en estos días, ¿sí? Hoy, ayer, antes de ayer, estamos emitiendo para sostener títulos públicos y lo hicimos para comprar reservas. Están subiendo mucho los pasivos remunerados, el financiamiento para el sector privado entiendo que es escaso y encima a tasas de interés muy altas porque estamos en un contexto inflacionario alto y aumenta el déficit cuasi fiscal. ¿Qué tenemos por los agregados monetarios? Están subiendo los agregados monetarios, ¿sí? Y la demanda de dinero está cayendo. El tipo de cambio real está cayendo, ¿sí? Y las reservas crecen, pero el efecto negativo es que vamos a tener una menor oferta de dólares en el futuro, ¿sí? La confianza está en niveles muy bajos, la interna como la financiera. En ese contexto, ¿cuál es el escenario probable para la economía el año que viene? Bueno, se podrán imaginar que proyectar la economía con lo que les he dicho, que son las variables económicas más importantes, es muy difícil poderla proyectar. Por lo tanto, les voy a comentar lineamientos generales.
Este año, como es sabido, seguramente la economía va a terminar con una inflación del orden del 100%. El año que viene, por todo lo que les he comentado, ahí en el resumen está claro, va a haber muy bajo crecimiento. Nosotros, en el mejor de los casos, hoy estamos esperando un crecimiento que puede estar en el 1%, digamos, y no hay que descartar un escenario más negativo. En términos de actividad económica, como les digo, una desaceleración muy fuerte. La inflación se va a mantener en los niveles actuales. Este año puede ser que la economía crezca 5, o sea, pasamos tal vez de un crecimiento de 5 a un crecimiento muy bajo el año que viene, de una inflación del 100% a una inflación que se va a mantener alta el año que viene, ¿sí? Hay muchos motivos, ahí ustedes van a tener el resumen para verlo. El tipo de cambio este año va a terminar en los 170 pesos, seguramente el tipo de cambio oficial. ¿Y qué podemos esperar para el año entrante? En términos de tipo de cambio oficial, no menos que acompañe a la inflación, por dado los problemas de generación de reservas que estamos teniendo y el tipo de cambio competitivo bajo que estamos teniendo. Por lo tanto, en este contexto es de esperar que en el próximo escenario es que el tipo de cambio oficial al menos vaya acompañando a la inflación, digamos, ¿sí? Y las tasas de interés seguirán siendo altas. La pregunta es si existen márgenes para que esta situación económica que tenemos hoy, que es una performance relativamente mediocre, digamos, se puede mantener el año que viene. Creo que sí, que se puede mantener el año que viene, siempre y cuando no se ponga a la política económica con objetivos electorales, es decir, salir a perjudicar la cuestión fiscal y la cuestión cuasi fiscal del Banco Central. Si se hiciera eso, bueno, ahí podemos ir a un escenario que puede ser peor al que tenemos hoy en día, ¿sí? Bien, solo me queda decirle muchas gracias, agradecerle a Vázquez, a la universidad. Como siempre digo, me hace trabajar con mucha libertad, digamos, nadie sabe qué voy a decir cuando estoy subiendo al escenario. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Marcos.